Y Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio, bienvenidos a City Noticias. De inmediato los titulares de la información para ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Reforma parcial se perfila como vía para replantear la eliminación del CPCCS y los juicios para los jueces de la Corte Constitucional. Código de ética de la Asamblea Nacional que desconocen muchos asambleístas. Exportadores japoneses no juegan en el mercado spot, juegan en contratos de 5 años por lo menos. Investigación revela que empresas fantasmas exportaron más de 500 millones de oro en el Ecuador en menos de 3 años. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Tres de las 5 interrogantes de la consulta popular del presidente Daniel Noboa que envió a la Corte Constitucional no fueron admitidas el pasado 4 de septiembre. Ahora el gobierno de Daniel Noboa trabaja contra reloj para replantearlas y poder conseguir que lleguen a las urnas. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, el enjuiciamiento político a jueces constitucionales en la Asamblea Nacional y el retorno de casinos en hoteles fueron temas que no recibieron luz verde, al igual que el planteamiento de introducir mediante reforma parcial a la Constitución un mecanismo de castración química obligatoria y un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales. La vocera Carolina Jaramillo adelantó que esta semana la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República enviará las reformulaciones y nuevas preguntas que aparecen luego de escuchar las necesidades de la gente. En ambos casos, todos estos procesos corren desde cero. Para expertos en Derecho Internacional, la pregunta del CPCCS y la del juicio a jueces de la Corte Constitucional deben de replantearse, estableciendo que la vía será por reforma parcial. La reforma parcial implica que sea tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero y bajo este escenario no podría entrar en la eventual consulta del próximo 30 de noviembre. Y desde mayo del 2017, la Asamblea Nacional tiene un código de ética de carácter obligatorio y rige para los servidores públicos de la función legislativa. No especifica si se aplica para los asambleístas, aunque en su mayoría lo desconocen. Lo que existe desde el 10 de noviembre del 2020 es un comité de ética, pero como organismo de procesamientos e investigación a una asambleísta que haya incurrido en faltas leves, graves o muy graves, como gestionar cargos públicos, percibir dietas u otros ingresos distintos a los de función de un asambleísta. Muchos de los legisladores confunden que este código de ética que rige para los asambleístas cuando es un organismo que procesa denuncias. En tanto, las bancadas legislativas como Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana, así como grupos políticos que pertenecen al Partido Social Cristiano, el Pachacutic, no poseen un código de ética interno que se aplique a los asambleístas exclusivamente. Todos los legisladores consultados señalan que se rigen por el código que tiene la organización política y que se aplica también para la militancia en general.
El debate sobre el código de ética vuelve a la palestra política tras conocerse el caso de los asambleístas Nuria Butiñá de la bancada de la Revolución Ciudadana, denunciada por presunto cobro de diezmos y que ahora se procesa en el Comité de Ética. Y también otro caso que se refiere a la denuncia que presentó César Palacios en contra de Jorge Chamba por un presunto nepotismo al gestionar cargos públicos a favor de Lindsay Macías, con quien habría procreado 3 hijos que hoy tienen 27, 23 y 21 años de edad, ubicándola como asesora 1 y tras el escándalo haber renunciado el 22 de agosto del 2025. Vamos al primer corte de este informativo, enseguida estamos de regreso con más, quédese con nosotros. En 2024 y 2025, los acuerdos comerciales con China y Corea del Sur, respectivamente, Ecuador mira hacia otros países de Asia como Emiratos Árabes Unidos y Japón. Con Emiratos Árabes Unidos ya se inició un proceso de negociación y se cumplió una primera ronda. A decir de Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, se avanza muy rápidamente. Desde que fue la primera visita en abril, el tiempo récord, hemos avanzado mucho. Ya tuvimos la primera ronda, tanto de lo que es la negociación del acuerdo comercial como también del acuerdo de inversiones. Estamos avanzando en el proceso. Ha habido varias misiones de lado y lado y creo que eso va por muy buen camino, sostuvo Jaramillo. Mientras tanto, con Japón, Jaramillo señaló que ya se sentaron las bases para una negociación. Esto después de la visita oficial del presidente de la República, Daniel Noboa, al país nipón a fines de agosto pasado. Están sentadas las bases para arrancar en el proceso. En la formalidad de Japón, entendería que es la Federación de Cámaras de Empresarios de Japón la que tiene que hacer el pedido formal al gobierno de Japón para iniciar este proceso, manifestó el ministro. Para el sector exportador, concretar un acuerdo comercial con Japón implicaría estar involucrados con una de las 4 principales economías del mundo y parte de también del G20, de acuerdo con Javier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Los estándares que se han establecido con Japón en materia de alimentos son más altos en el continente asiático y sí uno de los más altos también a nivel global, según se informó. En otro tema, una investigación periodística reveló que un grupo de compañías creadas entre el 2020 y el 2023, con direcciones inexistentes y sin registros financieros verificables, exportó desde Ecuador más de 500 millones en oro en menos de 3 años, pero pagó apenas una fracción de los impuestos correspondientes. Se trata de un reportaje de la serie Dorada Opacidad, Mecanismos sobre el tráfico de oro latinoamericano, liderada por el portal Convoca.p de Perú, en alianza con medios de Brasil, Colombia, Venezuela y el sitio ecuatoriano Plan B, una de las empresas que llaman la atención dentro de este esquema es Soul Metals, creada en mayo del 2022 en Machala, provincia del Oro, que en apenas 7 meses
del año 2023 exportó 105.4 millones en oro, convirtiéndose en la sexta mayor exportadora del país, según registros de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Sin embargo, la compañía no tiene oficinas visibles, página web ni redes sociales. Tampoco tiene registros de su nómina en la Superintendencia de Compañías y tan solo se conocen los nombres de sus fundadores, Mercedes de Jesús Severino y Daniel Jaramillo, una joven con solo educación básica y un mecánico automotor. Soul Metals fue inscrita con un capital de $110,000 y pagó únicamente $169,336 en impuestos, cifra muy por debajo de lo que cancelan empresas mineras con décadas de operación. También destaca que en 3 meses después de su creación, el 50% de Soul Metals fue adquirido por el empresario indio Pawan Sachidanand. Tras su ingreso, la empresa recibió a inicios del 2023 una transferencia por 1.1 millones desde First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de Emiratos Árabes. Vamos al segundo corte comercial. Enseguida estamos de regreso con más información. Quédese aquí. De vuelta, tenemos que el presidente Donald Trump lamenta profundamente que el ataque perpetrado el martes por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar. Un aliado de los Estados Unidos, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En Estados Unidos se avisó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando una residencia donde estaban los líderes de Hamas en Doha, reveló la portavoz. Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos, declaró Karoline Leavitt a la prensa. De haber atacado el lugar, deja una muy mala impresión. A Trump precisó, agregando, sin embargo, que eliminar a Hamas es un objetivo loable. El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz, añadió la portavoz. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar inmediatamente si Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump. Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra líderes de Hamas un día después de un atentado en Jerusalén, reivindicando el movimiento palestino que dejó 6 muertos. De esta manera damos por concluida esta emisión noticiosa. Gracias por acompañarnos como siempre. Quédese con la programación de Radio City. Nosotros nos reencontraremos en otro informativo. Aquí termina City Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City.